Vale, pues si os parece vamos a empezar. Ya la gente se va conectando, pero ya es la hora. Falta mucha de la gente inscrita, pero ya es la hora, así que vamos a empezar puntuales. Primero me presento yo, soy Georgina Comas, soy adjunta a gerencia en TM Comas y bueno, para los que no me conozcáis, llevo bastantes años en la empresa, ahora más dedicada a lo que es gestión de producción, recursos humanos, mejora continua, gestión de la calidad, aunque empecé con lo que es lo mío, que es la parte de investigación en materiales. Entonces, me hace ilusión presentar hoy a Francesc, porque él me conoce desde los inicios en Comas y en la universidad. Digamos que tengo la misma formación que él, porque él la hizo primero, pero Francesc es químico y es ingeniero de materiales. Y en este momento es director técnico de la empresa Flubetec, pero podemos decir que Francesc tiene más de 30 años de experiencia en el sector de los materiales y los recubrimientos. Flubetec es una empresa con ya más de 10 años de experiencia en recubrimientos duros de capa fina para herramientas, moldes, matrices y diferentes componentes, por ejemplo, para componentes que puedan sufrir desgaste. Pero aparte de su trabajo en Flubetec, Francesc es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Departamento de Mecánica. También es profesor de Ciencia de Materiales en la Universidad de Ramon Llull, en el IQS en concreto, y profesor del Instituto Técnico Catalán de Soldadura. Así que ya veis que tiene una dilatada experiencia tanto en producción como en RMS y más de aplicada como en docencia. Así que nada, solo explicar que que no hay la opción de preguntas y respuestas en este webinar, lo que tenemos es el chat. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, lo podéis hacer vía chat y Francesc irá viendo las notificaciones en el chat y cuando pueda las leerá y las contestará. Si no, al final del webinar también dedicará el tiempo que haga falta a ver lo que haya quedado en el chat por contestar y nada más. Yo ya me despido, os dejo con Francesc y al final del webinar va a ser quien acabe. Así que nada, os esperamos a la próxima. En julio hay 2 webinars más desde TM Comas y después ya hacemos un parón por vacaciones de verano hasta septiembre, pero también tenemos ya un programa preparado muy interesante entre septiembre y diciembre, así que ya vais a estar informados. Muchas gracias. Todo tuyo, Francesc. Gracias, Georgina. Gracias a Talleres Mecánicos Comas por la oportunidad que nos da de poder comentar sobre recubrimientos, porque de hecho es nuestra actividad y es lo que más nos gusta. Ya con la presentación, el pasar como millennial ya no va a poder ser. O sea, cuando uno habla de dilatada experiencia, quiere decir ya que está ya en una cierta edad y que incluso a lo mejor empieza a tener que dar paso ya a los que vienen detrás. O sea que, bueno, de todas maneras intentaremos comentar un poco sobre recubrimientos, sobre lo que conocemos nosotros y específicamente pues, sobre estas 3 tecnologías que son las que con Talleres Mecánicos Comas dijimos de preparar un poco. Lo hemos titulado Recubrimientos duros PVD, PACVD, Plasma System CVD, el CVD. Esto luego detallaremos un poco estos acrónimos, qué significan y de dónde viene un poco cada una de las tecnologías. Queríamos también titularlo Todo lo que quería preguntar sobre recubrimientos y nunca se atrevió, pero dado que esto es un título un poco más tipo Woody Allen y en estos momentos está en tela de juicio, hemos preferido poner cómo, dónde y por qué. La intención es decir cómo se hacen estos recubrimientos, en qué instalaciones un poco, porque todo esto normalmente cuando se conoce nos puede ayudar mucho a los que estamos recubriendo a que se nos facilite a veces un poco la faena que tenemos que hacer, la actividad. Tema de limpieza, lo hablaremos, qué es lo que pretendemos con los recubrimientos y entraremos luego ya directamente en lo que sería cada una de las tecnologías y en qué campos de aplicación se utilizan. Es decir, intentaremos dar solución. En una hora es complicado dar una solución global a todos los problemas de desgaste que tienen las piezas, pero sí que intentaremos de alguna manera orientar un poco qué tecnologías y por qué unas o por qué las otras son más convenientes en una aplicación u otra. Veremos en principio en el contenido aspectos comunes a todos los recubrimientos, el objetivo de los recubrimientos, qué buscamos en los recubrimientos duros, mal llamados a veces funcionales, porque un recubrimiento, sea duro o no sea duro, siempre tiene que funcionar, aunque sea para proteger la corrosión o para embellecer una pieza. Cuando hablamos de funcionales, ya vuelvo a repetir, mal llamados funcionales, son recubrimientos que normalmente están aplicados para mejorar el tema de desgaste, fricción, o sea, cuando estamos más con propiedades mecánicas que quizá no tanto a nivel de corrosión o a nivel de decorativo.
Veremos también la preparación previa al recubrimiento, que eso será común prácticamente a todas las tecnologías, incluso diría tecnologías que hoy no vamos a hablar. O sea, la preparación superficial nos da un 90%, nos garantiza un 90% del éxito del recubrimiento. Por lo tanto, es importante la preparación superficial, cada preparación un poco específica para cada tecnología, pero en algunos casos veremos que hay muchos temas de estos que son comunes. Y luego ya entraremos en las tecnologías de recubrimiento que hemos comentado, el CVD asistido por plasma y el CVD térmico, comparando un poco las tecnologías y viendo en qué aplicaciones las podemos aplicar. Bien, el objetivo de los recubrimientos, vuelvo a llamar funcionales, ya no lo volveremos a poner más que la palabra funcional, sería que normalmente lo que se pretende es una dureza elevada, una resistencia a la abrasión que viene dada por esa dureza. Sin embargo, sabemos que el diamante, siendo, que lo vamos a tocar hoy también, el material más duro que se conoce, tiene también sus hándicaps. Más duro quiere decir más frágil, y a veces hay que combinar un poco la tenacidad con la dureza, la resistencia a la abrasión, con el hecho de que no se produzcan cracks en lo que es la capa. Por tanto, aquí empezamos ya a entrar con una serie de connotaciones que hacen que a veces pues, un recubrimiento tenga unas propiedades mejoradas respecto a otro, que haya que escoger para cada aplicación un recubrimiento en concreto. En algunos casos, el bajo coeficiente de fricción, veremos recubrimientos como los DLC, donde se va a hablar del bajo coeficiente de fricción, no tanto de dureza, pero sí de el que haya poco roce y que ese roce pues, evite gripajes, evite que haya pegaduras en el material, y que nos permita incluso en algunos casos pues un buen desmoldeo, en el caso de un moldeo de inyección de plástico. Por tanto, también lo veremos. Lo que es muy importante es la buena adherencia al recubrimiento sustrato. A veces, desde el punto de vista académico, se desarrolla un recubrimiento y se analiza este recubrimiento y sus características, pero desde el punto de vista industrial lo que nos interesa mucho es que ese recubrimiento tenga muy buena afinidad con el sustrato, queden muy bien pegados uno con el otro, lo mejor pegados posible, para que trabajen conjuntamente. Por tanto, la adherencia para nosotros es una de las propiedades principales a tener en cuenta y veremos cómo influye la temperatura de la tecnología que nosotros vamos a aplicar en que esa adherencia sea buena o excelente. Y veremos que también a veces hay contrapartidas. Cuando tenemos muy buena adherencia, veremos que en contrapartida tenemos otro tipo de problemática que también hay que saldar. O sea, que no hay un recubrimiento o una tecnología que nos dé al 100% todas las propiedades que nosotros desearíamos. El acabado superficial es importante. Normalmente se desea que el acabado superficial sea igual al original, especialmente si hay un pulido espejo, un pulido óptico, o en cualquier caso, cuando hay problemas de fricción, lo primero que baja el coeficiente de fricción es un buen pulido, y luego el recubrimiento que además tenga esas propiedades tribológicas. Por tanto, el acabado superficial en una pieza es muy importante. Hablaremos también un poco sobre los acabados y las preparaciones superficiales. Deslizamiento en muchos casos, que no haya afinidad química, que los materiales tengan poca tendencia a pegarse. Veremos que estos recubrimientos de los cuales vamos a hablar hoy tienen una característica cerámica, es decir, aunque tienen también muchas características de los metales, son conductores, en algunos casos más, menos, principalmente la dureza vendrá porque estamos obteniendo cerámicas. Y esas cerámicas lo que hacen es que en muchos casos, cuando estamos trabajando metal y metal, no se encuentren, y cuando no se encuentra metal con metal hay poca tendencia a crear microsoldados a que se gripen los materiales. Por tanto, eso también nos facilita tanto el deslizamiento como nos facilita el hecho de que el material que estamos trabajando, que le estamos dando forma o que simplemente lo estamos deformando, no se nos quede pegado a lo que sería el utillaje que lo está realmente deformando. Y en eso tiene mucho que ver también el recubrimiento. Veremos que necesitamos recubrimientos que resistan a temperaturas elevadas, tanto si estamos trabajando, como por ejemplo, un molde de inyección de aluminio a temperaturas de 700 grados, además con fatiga térmica, de calentamiento y enfriamientos continuos, o si estamos trabajando con una herramienta que está mecanizando un material que es muy abrasivo, que es muy pegajoso y que realmente se genera mucho calor, necesitamos recubrimientos que aguanten a temperaturas mucho más elevadas. Cuando de alguna manera veremos las características de los recubrimientos, veremos que las evoluciones han sido siempre a mayor dureza, pero también a mayor temperatura de oxidación. Y en algunos casos la resistencia a la corrosión, aunque los que vamos a ver hoy de tecnologías de recubrimiento no están tan pensadas para resistencia a la corrosión, pero todo lo que sea poner una capa superficial siempre mejora lo que sería la resistencia a la corrosión. Siguiendo con los recubrimientos y sus objetivos, diríamos que en algunos casos hay que observar también otras características del material, que el material mantenga una dureza. Por ejemplo, si estamos trabajando con esfuerzos de compresión en la superficie de nuestro material, tendríamos aquí, necesitamos lógicamente que la capa sea muy dura, pero que el sustrato también plásticamente no se deforme bajo esa compresión, sino sería como poner un cristal sobre un colchón y saltar encima. Veremos luego también el efecto cáscara de huevo duro. Por tanto, ahí es importante también el tratamiento térmico del sustrato o el material del sustrato que realmente tenga esa dureza, si es un metal duro ya la tiene de por sí, o que el material
tenga una dureza suficiente como para que cuando haya un esfuerzo de compresión, el recubrimiento lo transmita, pero no se agriete. Cuando hay esfuerzos de cizallamiento es importante la temperatura a la cual se ha realizado el recubrimiento, porque nos va a permitir tener una difusión en el sustrato, es decir, que la adherencia del recubrimiento sea tan excelente, de manera tal que penetra dentro del sustrato y no llegamos a saber dónde empieza el recubrimiento y dónde acaba el sustrato. Entonces ahí sí que en esfuerzo de cizallamiento, es decir, cuando intentamos deslizar el recubrimiento sobre el material base, está tan bien adherido que no puede desprenderse. Esa es una de las propiedades, sobre todo en matricería, en estampación en frío, en caliente, que están más apreciadas, digamos, y que realmente eso nos va a dirigir hacia unas tecnologías determinadas. Y luego, lógicamente, tenemos el desgaste abrasivo, desgaste adhesivo, no haya microsoldaduras, que no haya erosión porque un material va desgastando el otro. Por tanto, ahí sí que será muy importante la naturaleza del compuesto y cuál es el material antagonista que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos un vídeo un poco, y eso que es de la concurrencia, diríamos, pero es un vídeo muy indicativo, muy académico, donde se ve perfectamente cómo trabaja con recubrimiento y sin recubrimiento una herramienta de corte en este caso. Si os tengo que ser sinceros, está en YouTube, lo veis aquí también. No sé cómo lo han podido grabar en un microscopio electrónico con estos aumentos, pero se ve perfectamente cuando hay recubrimiento, cómo el material no se pega y cuando sin recubrimiento lo hacemos trabajar, se va pegando esa pelota de material en la superficie de corte, vamos viendo cómo no desliza bien, se va a generar mucha más energía, mucha más calor y además no se desprende también el material y el acabado de mecanizado no va a ser tan bueno porque realmente la parte cortante no es la parte de la herramienta, sino que es la pelota esta que se va formando en superficie. Por tanto, si os fijáis aquí ahora, esta pelota que se empieza a formar va a deslizarse, se va a ir y mantenemos mucho más el corte, mantenemos mucho más las condiciones de fricción, los esfuerzos que hay que hacer, mantenemos mucho más el recubrimiento. Si además aquí hay mucha fricción, el recubrimiento aguanta la temperatura, por tanto, tenemos todas las propiedades de lo que es el material base mejorado. Ahí vemos la pelota y cómo el mecanizado cada vez tiene peor calidad y el esfuerzo es mucho mayor y se va desgastando mucho más la herramienta. Pues todo esto es lo que pretendemos de alguna manera con los recubrimientos. El objetivo de los recubrimientos es este, el que se aguante mucho más el funcionamiento de la herramienta sin tener que afilarla, sin tener que darle mantenimiento y que además pues, la reproducibilidad de los resultados conforme vamos trabajando sea prácticamente siempre la misma. Vamos a la preparación previa al recubrimiento, que sería un poco común a todas las tecnologías. Normalmente, cualquier recubrimiento que se desarrolle tendría que ser posible el poderlo eliminar. Una pieza que ya ha trabajado se puede volver a restaurar. Eliminamos el recubrimiento, normalmente por vía química, y luego se procede a los pulidos o a la restauración superficial, si ha habido algún arañazo, si ha habido algún tipo de defecto superficial, para que la pieza vuelva a ser funcional de nuevo. Está todo el tema de los pulidos. Mejor pulido es el que nos baja el coeficiente de fricción y luego además aportaremos el recubrimiento en la superficie que todavía nos va a mejorar más las propiedades de superficie. Por tanto, como normalmente los recubrimientos se pretende que copien la superficie, cuanto mejor pulida esté nuestra pieza, nuestro utillaje, nuestro molde, nuestra herramienta, mejor va a quedar el recubrimiento en superficie y conjuntamente pues vamos a tener un acabado mucho mejor. Vamos a bajar los coeficientes de fricción, pero vamos también a mejorar mucho el tipo de acabado del trabajo que estamos realizando. Y antes de recubrir, lógicamente, desengrases, posibles chorreados, o bien húmedos, o bien con bola de cristal seco y una limpieza final. Entonces, esto hay que observarlo antes de hacer el recubrimiento. Antes de meter la pieza en el reactor, hay que haber preparado anteriormente la superficie. Desengrases, chorreados, limpieza final, siempre que se pueda. Cada una de ellas a veces son específicas. En algunos casos la limpieza puede ser acuosa, puede ser no acuosa. Cada herramienta y cada aplicación y cada material tiene un poco su camino, su hoja de ruta en la preparación superficial. Pero es fundamental la preparación superficial para tener éxito con el recubrimiento. Si no, al final estamos recubriendo una superficie que no es correcta, el recubrimiento no se adhiere o salta o no tiene las propiedades que tiene que tener, con lo cual es como si no hubiéramos recubierto. Por tanto, es tan fundamental esto como lo que veremos luego, el compuesto que nosotros depositemos y cómo lo depositemos. La preparación superficial es importantísima, a veces incluso lleva más tiempo que lo que sería propiamente la etapa de recubrimiento en sí, ¿no? Y quizás la zona de preparación superficial, eliminación de recubrimientos, en una planta de recubrimientos es quizá la menos espectacular, ¿no? Porque ver arenadoras o ver zonas de pulido, zonas de limpieza no es tan atractivo como ver el reactor recubriendo, pero para nosotros tiene más importancia la preparación superficial que la etapa de recubrimiento, que normalmente está muy automatizada y que además la reproducibilidad es prácticamente absoluta.
en la preparación previa también tenemos que incorporar un poco el tema de los tratamientos térmicos y las temperaturas de proceso. Digamos que nosotros podemos llegar a calentar el material, pero sin deteriorar las características mecánicas que ya tiene. Es decir, no podemos superar, si es un acero, la temperatura de revenido, la última temperatura a la cual ha estado el material, siempre tenemos que recubrir un poco por debajo. No podemos reblandecer o alterar este material base, si no nos puede pasar el efecto este que veis aquí, que es el que hemos comentado anteriormente, del colchón o el cristal sobre el colchón, o lo que sería la cáscara del huevo duro, ¿no? La cáscara sería el recubrimiento, el huevo duro sería el material base. Si nosotros podemos hundir el recubrimiento, resulta que se va a resquebrajar y va a saltar. Por tanto, no podemos ablandar lo que sería el material base. Tenemos que mantener las propiedades que tiene originariamente y recubrirlo aportando las mejoras superficiales. Por tanto, veremos que en tecnologías, que ahora comentaremos con detalle, como las que son el PVD o el CVD asistido por plasma, se suele ir a temperaturas bajas, entre 250 y 500 grados como mucho. Y luego veremos otras tecnologías, como son la de CVD por filamento caliente o el CVD térmico propiamente, que vamos a 1000 grados, con lo cual ya podemos intuir desde aquí que luego habrá que hacer un tratamiento térmico posterior para volver a endurecer, una vez que se ha obtenido el recubrimiento, lo que sería el sustrato, para que luego conjuntamente el recubrimiento tenga por debajo un buen sustento, un cojín endurecido que permita que los esfuerzos de compresión no resquebrajen el recubrimiento en sí. Luego tenemos también algunos materiales que es conveniente recubrirlos a baja temperatura para que no pierdan otras propiedades, no solo la de la dureza, sino la inoxidabilidad. Por ejemplo, los aceros inoxidables suelen recubrir por debajo de los 200-250 grados. Hay otros recubrimientos que hay que obtenerlos a baja temperatura, como son los DLC, que luego hablaremos, porque a temperaturas mayores resulta que se nos grafitiza, pierde las propiedades del recubrimiento. Por tanto, aquí tenemos que en la temperatura del proceso está la obtención del recubrimiento en sí, el que no se deteriore ninguna de las propiedades del material base y luego el tema de tener una adherencia más que aceptable. Por tanto, hay que conjugar esos tres valores para determinar qué tecnología va a ser la más adecuada y cuál es la que nos va a convenir más aplicar sobre la pieza, viendo también el tipo de trabajo que tiene. O sea que el sustrato nos influye el recubrimiento que nosotros queremos aportar y nos influye también la adherencia. Y todo esto está muy ligado a lo que sería la temperatura del proceso. Y ahora vamos ya un poco con una comparativa de las tecnologías. ¿De dónde salen esos acrónimos, ¿no? Tenemos el PVD, el CVD, el PACVD. ¿Qué quiere decir todo esto? Encima, además, tenemos el PVC, que es un plástico, tenemos el DVD, que es ahora ya no se utiliza tanto, ¿no? Pero que es un aparato electrónico para poder ver películas. O sea, todos estos acrónimos al final lo que hacen es un poco, yo lo entiendo también, para el que no está tan metido en el tema de los recubrimientos o que simplemente es un usuario, pues marea un poco la perdiz, para decirlo así, de una manera coloquial, ¿no? PVD viene de Physical Vapor Deposition. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Viene el acrónimo en inglés. Pues que vamos a evaporar los reactivos, sobre todo los metales, de una manera física. Es decir, física quiere decir o bien por un bombardeo sobre el metal sólido para arrancarle esos átomos metálicos, o bien con un arco eléctrico, luego lo veremos con más detalle, con una animación. Es decir, físicamente tengo que intentar pasar ese sólido metálico, si estamos hablando de un nitruro de titanio, por ejemplo, pues el titanio lo tengo que activar, lo tengo que quitar de una pastilla de titanio y hacerlo reactivo con otros gases para formar ese nitruro de titanio. Por tanto, la evaporación va a ser física. Los distintos tipos de evaporación van a dar lugar a las distintas tecnologías PVD, pero en principio luego las veremos las que están más implementadas, pero siempre va a ser por medios físicos. CVD sería el Chemical Vapor Deposition, también lo veremos un poco más con detalle. Ahí todos los reactivos van a ser gases, es decir, si estamos haciendo un nitruro de titanio que se puede obtener por las dos tecnologías, y en este caso lo estamos haciendo por CVD, tenemos que tener el titanio de alguna manera inicialmente en un producto químico que suele ser líquido, el tetracloro de titanio, que se vaporiza o se gasifica alrededor de unos 35 grados. Por tanto, todos los reactivos van a ser gaseosos y en muchos casos para obtener la reacción que queremos hay que ir a 1000 grados. A 1000 grados ya lo estudiaremos luego un poco más con detalle, pero veremos que tendremos una serie de problemas. El material tenía una dureza, la va a perder y habrá que volvérsela a dar luego por tratamiento térmico. ¿Qué ventaja vamos a tener con esas temperaturas tan altas? La difusión de la capa en el sustrato. Es decir, el recubrimiento va a quedar excelentemente bien adherido porque va a difundir. No vamos a pegar la capa sobre el sustrato, sino que va a difundir hacia el interior y, por tanto, vamos a tener una adherencia excelente. Y luego CVD asistido por plasma. En principio nació el CVD asistido por plasma
como un CVD, donde todos los reactivos también, en este caso, son gases, pero queremos obtener a temperaturas más bajas, por debajo de esos 1000 grados, a temperaturas de 500 o por debajo, los mismos compuestos que tendríamos a 1000 grados, entonces hay que activarlo. Cuando es plasma assisted, quiere decir que nosotros tenemos que activar esos reactivos porque si no tenemos temperatura que los activa, habrá que activarlos mediante algún tipo de aplicación de corriente, mediante algún tipo de descarga para que sean reactivos y realmente los podamos obtener. O sea, como veremos luego los ejemplos, un óxido de silicio se puede obtener a temperaturas altas, un nitruro de silicio también, pero si lo queremos obtener a temperaturas más bajas, hay que activar esos gases reactivos porque si no lo activa la temperatura, hay que activarlo con una descarga. Lo veremos luego con más detalle. Cada una de estas 3 tecnologías son las que vamos a ver con un poco más de detalle. Bueno, y en cuanto a todas las tecnologías hay que decir que no es un baño electrolítico químico. ¿Por qué lo resaltamos aquí? Porque en muchos casos nosotros se nos pide darle un baño de titanio. Bueno, de hecho lo que vamos a hacer es no darle un baño, no colgamos la pieza en un baño de titanio fundido y la metemos dentro, sino que realmente va a estar en un horno hermético, ahora lo comentaremos también, y no vamos a formar una capa de titanio metálico, vamos a hacer una reacción para formar una cerámica de titanio, un nitruro, un carburo, un carbonitruro. Por tanto, realmente lo vamos a bañar, pero lo vamos a bañar en una atmósfera gaseosa reactiva, lo que denominamos el estado plasmático. Por tanto, no es un baño líquido o químico ni electrolítico, sino que es realmente un horno hermético, un horno que trabaja, como decimos aquí, unas tecnologías de alto vacío, 10 a la menos 7 milibares, o en el caso del CVD térmico veremos que es a baja presión, pero a unos 200 milibares, la presión atmosférica está en 1000 milibares. Para que nos hagamos una idea, el PVD y el CVD asistido por plasma, 10 a la menos 7 milibares inicialmente, van a estar en un vacío parecido al que hay en el cosmos, o sea que necesitamos de que no haya prácticamente oxígeno. ¿Por qué? Porque si no el titanio, cuando lo tenemos activado, y prácticamente todos los metales, lo que quiere es formar óxidos, que es como se encuentran normalmente en la naturaleza. Por tanto, hay que evitar que haya oxígeno para que no se forme óxido y no le quede más remedio al titanio, una vez está activado, de reaccionar con el nitrógeno o con el carbono para formar un carburo, un nitruro. Por tanto, hay que eliminar lo máximo que se pueda el oxígeno presente. Por tanto, ya estamos diciendo aquí que sea una tecnología de alto vacío, vamos a meterlo en un reactor. Como dicen, los reactores son herméticos, las cargas son en discontinuo. El reactor es hermético y hay que realizar ese vacío inicial antes de empezar ninguna otra etapa del proceso. Por tanto, estamos en tecnologías de vacío. Entrando ya directamente un poco en la tecnología PVD, la tecnología del Physical Vapor Deposition. Vamos a ver que los compuestos se obtienen por esta generación de plasma, es decir, nosotros vamos a evaporar los metales y luego vamos a introducir los reactivos gaseosos que nos van a dar lugar a esa mezcla de metal con el gas, nitrógeno más titanio para dar un nitruro de titanio, y lo vamos a hacer además activando con una descarga, una diferencia de potencial entre lo que es las piezas y lo que es la cámara del reactor, para que se activen esos reactivos, se forme lo que denominamos un plasma y tengamos esos átomos, digamos, activados en disposición de poder reaccionar y formar la capa. ¿Eso qué hace? Hace que realmente todo este sistema de descarga no entre excesivamente en diámetros interiores y diámetros ciegos. Podemos llegar a recubrir aproximadamente una longitud de 2 veces el diámetro. Quiere decir que un tubo que sea muy, muy largo y con poco diámetro en el interior no llegaremos con este tipo de recubrimientos. Eso sería también común al CVD asistido por plasma. El PVD y CVD asistido por plasma tienen muchas características comunes. Son recubrimientos, por tanto, muy focalizados. Veremos que los evaporadores, como se ve en esta figura de aquí, tienen las puertas abiertas, los evaporadores están en las paredes, por tanto, para tener la pieza expuesta a lo que sería realmente el evaporador y pase por delante, sería como pintar con unos sprays de iones metálicos la pieza, tiene que girar. Hay que meter la pieza en un sistema planetario, aquí veis las piezas cómo se montan cuando son herramientas de corte, para que giren todas ellas en un sistema planetario, incluso con una rotación sobre su propio eje. De esta manera podemos asegurar que todo el volumen de la pieza queda realmente recubierto de manera homogénea. Pasando un poco a lo que sean las distintas etapas de obtención, ya hemos dicho, necesitamos un vacío muy alto, ahí prácticamente lo podemos conseguir con todas las bombas de vacío en unos 3/4 de hora. Hay que calentar las piezas hasta la temperatura en que se homogenice toda la carga, estaríamos alrededor de hablando de 1 hora, hora y media. Luego todavía hay una especie de granallado, digamos, con gas en el interior, o sea, creamos una diferencia de potencial con las piezas y la cámara para que bombardeamos con argón
la superficie de las piezas para acabar de darles un acabado superficial todavía que nos mejore la adherencia, alrededor de otra hora, por tanto ya estamos aquí en unas 3 horas y todavía no hemos recubierto nada. Luego pasamos ya directamente a lo que sería la etapa de recubrimiento. Vamos a ionizar, vamos a hacer reaccionar este metal con el gas. Este es el color que veis aquí, es un color un poco anaranjado, que sería el gas nitrógeno cuando está activado para poder reaccionar y darnos la capa nitro de titanio aluminio, en fin, todos los nitruros posibles que vayamos a obtener. Y eso aproximadamente, este estado que realmente estamos recubriendo suele tardar, depende del micraje que nosotros queramos, entre hora y media, 2 horas. Y luego está el enfriamiento, no podemos abrir la cámara cuando está el material todavía caliente porque se nos oxidaría, o sea, el oxígeno, al entrar en contacto este recubrimiento a temperatura con el oxígeno, salvo los que aguantan temperaturas muy altas, reaccionarían con nuestro recubrimiento y esa oxidación haría que se degradara. Por tanto, hay que dejar enfriar un poco la pieza, alrededor de 1 hora, hora y media también. Por tanto, estamos en un tiempo total de proceso de unas 6-8 horas desde que cerramos la cámara hasta que la volvemos a abrir. Bueno, aquí vemos, digamos, las tecnologías, ahora vemos las 2 tecnologías PVD que están un poco más implementadas, la de arco eléctrico, de hecho es hacer correr un arco eléctrico, como si fuera un magiclick, le hacemos saltar una chispa sobre lo que es la pastilla de titanio, en este caso sería esta pastilla que se ve aquí en la parte inferior donde va el arco. En la foto que veis aquí contigua, en lugar de ser rectangular es redondo, pero el arco eléctrico va corriendo por encima y tiene tanta energía que no solo funde, evapora, sino que además activa al titanio. Tenemos que entrar luego el gas, lo veis aquí en la animación, el gas nitrógeno, para que con el titanio se junten y formen luego sobre la pieza una capa de nitruro de titanio. Simplemente a nivel de comentario deciros que la pieza, para que todo este gas, digamos, que tenemos aquí reactivo vaya y se proyecte sobre la pieza también suele estar polarizada. O sea, tenemos también una pequeña diferencia de potencial porque todas las especies son positivas y por tanto lo que hacemos es ir directamente a bombardearla sobre la pieza para que quede con una adherencia más que aceptable, muy buena. La otra tecnología que también está muy implementada es el magneton sputtering. Aquí, en lugar de tener un arco eléctrico, lo que hacemos es, con átomos de gas muy grandes, digamos, con el argón, bombardeamos sobre la pastilla de titanio, además lo forzamos con unos campos magnéticos, de manera tal que lo que hacemos es también hacer saltar el titanio en forma de átomos y hacerlos reactivos. También entra el nitrógeno y entonces depositamos la capa de nitruro de titanio. Si tuviéramos que hacerlo con titanio aluminio para formar un nitruro de 2 metales, también se puede hacer de la misma manera. La plancha que veis aquí sería de 2 metales, o incluso en estos casos a veces se está haciendo ya de 3 metales, o se evaporan 3 metales a la vez y entre ellos se mezclan. O sea que luego ya vendría aquí un poco la complicación. Y para que os hagáis una idea, pues un poco a ver si el vídeo funciona, si vemos que sí funciona. Aquí veis unos moldes, esto es lo que vemos por la mirilla, que a veces es lo que más interés causa, ¿no?, cuando tenemos alguna visita. Vemos unos moldes que están recubriendo, incluso veréis un poco el color dorado de la piedra, está formando el nitruro de titanio. Y en la parte exterior, esa luz que se ve, ahora se ha cerrado la mirilla, volvemos a abrirla, esta luz que se ve en esta parte de aquí de atrás sería realmente el titanio que se está evaporando, genera esos destellos de luz porque está a una temperatura alta y hay mucha energía ahí para poderlo evaporar, y ahí saldrían los átomos de titanio, se encuentran con los de nitrógeno, que son este color, digamos, rosado, y se forma la capa de nitruro de titanio, que es la que veis aquí. Bueno, si estuviéramos ahora 1 hora y media dándole a la mirilla y mirando, pues tendríamos la capa de las 3-4 micras que nosotros deseamos. En principio lo vamos a dejar aquí, pero sería repetir el proceso varias veces y tenerlo 1 hora y media recubriendo. Esa sería la etapa de recubrimiento. En cuanto a la característica de los compuestos PVD, digo PVD, pero también podríamos decir CVD o CVD asistido por plasma. Cuando estamos consiguiendo un nitruro de titanio, la propiedad del compuesto en sí prácticamente es la misma. Por tanto, el nitruro de titanio, que es el típico color dorado de los recubrimientos, tiene una dureza de 2.500 Vickers, teniendo en cuenta que el diamante tiene 10.000 Vickers, estamos a una cuarta parte de la dureza del diamante. El acero templado a más alta dureza estaría alrededor de unos 900 Vickers, por tanto estamos multiplicando por 3, y en algunos casos, en otros recubrimientos, por 4, la dureza que tiene el acero templado a máxima dureza, por tanto estamos consiguiendo una dureza elevada. Importante también ver los coeficientes de fricción. En algunos casos, luego hablaremos un poco con detalle del DLC, tenemos coeficientes de fricción mucho más bajos que si fricciona acero contra acero, por tanto estamos mejorando ese deslizamiento
además de tener esa dureza superficial que nos evita el desgaste abrasivo, ¿no? Es un poco los colores. El espesor de la capa depende un poco de la aplicación. En la herramienta de corte iremos a 3 micras, no queremos redondear demasiado el filo. En una matriz de embutición pues podemos ir hasta 8 micras, o sea, depende un poco de la aplicación el tener más tiempo la etapa de recubrimiento o menos tiempo la etapa de recubrimiento. Y nos es importante también para los desarrollos ver las temperaturas de oxidación. Esas temperaturas de oxidación donde tenemos 400 grados para el nituro de titanio, que fue el primer recubrimiento que se desarrolló, pero luego hemos ido a buscar mayor dureza con los nitruros de titanio-aluminio, nitruros de titanio-aluminio-silicio, cada vez vamos complicando un poco más el nitruro con más metales, para tener más dureza, pero también más temperatura de oxidación, es decir, que el recubrimiento resista, si resiste también el material base, y normalmente eso se aplica en metal duro, se aplica en sustratos que sean muy refractarios, pues podemos conseguir de que el recubrimiento se mantenga también a esas temperaturas de 1200 grados, que no se degrade, ¿no? Por tanto, no solo la dureza combinado con coeficiente de fricción, combinado con temperatura de oxidación, si es que hay que trabajar en condiciones severas de abrasión, ¿no? Esta tabla, pues, bueno, es un poco genérica, nos valdrá también para otras tecnologías de recubrimiento donde obtenemos los mismos compuestos. ¿Y en qué sectores aplicamos estos recubrimientos? Pues normalmente en herramientas de corte, prácticamente metal duro o de acero rápido. Aquí veis algunos ejemplos, lo que serían fresas, brocas, escariadores, plaquitas, insertos para mecanizar. También en el componente que estamos mecanizando, moldes de inyección de plástico, favorecemos mucho lo que sería el desmoldeo, favorecemos un poco la resistencia a la corrosión. Diríamos que incluso en con algunos recubrimientos que han pasado todos los test de bioestabilidad y citotoxicidad, le proporcionamos una bioestabilidad, o sea, es decir, una biocompatibilidad, por decirlo así, en lo que sería la pieza, sobre todo en moldes de inyección que van para envases en farma o para la alimentación. Matrices de estampación que están sometidas pues, principalmente, igual que las de corte, a desgaste y a problemas de microsoldaduras cuando están con zona y matriz en un íntimo contacto, digamos, y en general componentes sometidos a desgaste, o sea, componentes de competición, válvulas, cigüeñales, diríamos que los Fórmula 1 prácticamente gran parte del motor está recubierto con recubrimientos que además de dureza aportan baja fricción, los motores de competición también, pero no solo el tema de competición, sino que al final la competición se trasvasa de alguna manera a lo que son los vehículos más comerciales y hoy en día hay DLC ya en los enganches y los portones de los coches comerciales, de los que andamos por la calle. Luego también tema de biomedicina, o sea, se están recubriendo implantes, se están recubriendo prótesis, se están recubriendo componentes protésicos, herramental, lo veis aquí, herramental quirúrgico también, pues para mejorar la fricción, sobre todo cuando estamos agujereando algún tipo de hueso, hay que perforar ahí para bajar los coeficientes de fricción, bajar las temperaturas y mejorar, pues de alguna manera, la resistencia al desgaste también. Y hablar aquí también de que los recubrimientos PVD hay un sector importante que los utiliza para tema decorativo, o lo que serían grifos, lo que serían componentes de baño, lo que serían azulejos. O sea, hay también una gran industria de la decoración que se nutre de los recubrimientos PVD en distintos tipos de sustratos. Por tanto, tocaría prácticamente muchos de los sectores. Cada vez estos recubrimientos, no solo estos, también los que veremos a continuación, son muy transversales. Simplemente una nota, decir que en estos momentos, ya para liarla un poco más, estamos obteniendo esos recubrimientos, no como hemos visto en las animaciones, de forma continua que vamos evaporando, sino que en estos momentos se están desarrollando los recubrimientos que se denominan HIPIMS, High Power Impulse Magnetron Sputtering. Quiere decir que lo que vamos a hacer es una descarga sobre la placa de titanio que teníamos de 1 megavatio, en lugar de darle pues 9 kilovatios continuamente, sino que vamos a dar una descarga de 1 megavatio durante 10 microsegundos. Y luego volvemos a darle otra descarga. De esta manera, el recubrimiento, en lugar de crecer columnarmente, crece en forma de pequeños cristalitos, con lo cual se densifica mucho más, mejor resistencia a la oxidación en caliente y resistencia a la corrosión en general, tiene más tenacidad, manteniendo la dureza del compuesto en sí, y el material además pues tiene una rugosidad algo inferior, es decir, mejoramos todas las prestaciones del PVD convencional mediante este tipo de recubrimientos pulsados de muy alta energía. Por tanto, parece ser que apuntan, estos recubrimientos ya están hoy en día en el mercado, pero se están desarrollando muchos más y parece ser que el futuro apunta hacia esos recubrimientos. Cambiando de tecnología, vamos a ver la de CVD asistido por plasma. También, como en el caso del PVD, las etapas de preparación superficial son muy importantes. Va a haber también un decapado iónico, ese granallado que hemos dicho con argón para preparar y mejorar la adherencia
del recubrimiento al sustrato. Son capas poco difundidas, igual que en el caso del PVD. Normalmente a veces se necesita incluso de una capa de anclaje, una capa que quede bien adherida y que nos haga de bonding layer, de capa de anclaje entre el recubrimiento y lo que es el sustrato. Los espesores también son espesores comprendidos de 3,5 micras, por tanto aquí estamos prácticamente en las mismas condiciones que el PVD, solo que aquí lo que vamos a utilizar es que todos los reactivos van a ser gaseosos, no va a haber evaporación física, sino que todos los reactivos van a ser químicos, van a ser gases, y lo que vamos a hacer es activarlos mediante esa diferencia potencial, activarlos para que puedan reaccionar entre sí y no necesitemos temperaturas altas, sino que se activen a temperaturas mucho más bajas. Normalmente diríamos que se pueden obtener muchos recubrimientos y a nivel de investigación se utilizan para desarrollo de nuevos recubrimientos, pero los más implementados en la industria son recubrimientos base carbono y base silicio. Ahora los vamos a ver. Aquí veis un reactor un poco más complejo que los reactores PVD. Aquí un poco también el esquema. Digamos que tenemos una cámara de vacío, tenemos también una diferencia potencial. En este caso normalmente suele ser un generador de radiofrecuencias y la entrada de gases. Entramos los gases dentro, aplicamos esa radiofrecuencia y se forma el compuesto y se deposita sobre las piezas que nosotros queremos recubrir. Generalmente, o radiofrecuencia o por microondas también se pueden hacer algunos recubrimientos. La activación está, la generación de la activación de los reactivos se suele hacer mediante esos dos tipos de frecuencias, microondas o radiofrecuencia. Bien, ¿cuáles son los recubrimientos más comunes obtenidos por CVD asistido por plasma, el Plasma Enhanced o Plasma Assisted CVD? Pues yo diría, con de alguna manera el temor a mojarnos excesivamente, y alguien dirá, oye, pues se pueden obtener otros recubrimientos. Sí, pero los que están más implementados en la industria, los que cabría destacar, son lo que hemos dicho, recubrimientos tipo carbono, el DLC. El DLC es un recubrimiento, lo hemos nombrado antes porque en PVD también se puede obtener, vamos a hablar un poquito sobre el DLC, es un recubrimiento que es mitad diamante, mitad grafito. Entonces, de una manera amorfa, se van mezclando estructuras tipo grafito, estructuras tipo diamante, con lo cual el diamante le aporta dureza y el grafito le aporta coeficientes de fricción muy, muy bajos, de 0,1, incluso 0,01 cuando trabaja contra DLC. Es decir, el esfuerzo es mínimo. Habíamos hablado de coeficientes de fricción de 0,3, 0,5 con los recubrimientos convencionales más resistentes a la abrasión, nituro de titanio, titanio aluminio. Aquí estamos bajando mucho el coeficiente de fricción. Por tanto, el deslizamiento prácticamente está garantizado, ¿no? En muchos casos hablan de que el DLC es el hermano duro del teflón, para compararlo de alguna manera con otros recubrimientos que no son comunes poliméricos, ¿no? Color es un color negro antracita. Aquí sí que al estar dotado de este color a veces se ha utilizado para temas decorativos también, incluso temas decorativos en el campo de la relojería. Hay quien lo utiliza mucho. El espesor de capa está entre 2 y 4 micras y la temperatura de oxidación unos 450 grados. Estas temperaturas de oxidación son bajas porque el carbono, a la que toca mucha temperatura, al final lo que acaba es reaccionando con el oxígeno y formando CO2. El carbono es muy promiscuo. Entonces, la idea es que no toquemos temperaturas muy altas para que no tenga tendencia a reaccionar con el oxígeno del aire. Los nitruros de silicio, que también se pueden obtener a alta temperatura, pero que se pueden obtener mediante este precursor, que sería el silicio. No lo meteríamos en forma de metano, como el caso del DLC, pero lo meteríamos en forma de un gas que proviene de un líquido, que sería el tetrafluoruro de silicio. Podemos meterlo dentro, gasificarlo y luego, pues con la activación por plasma, obtener un nitruro de silicio, aportando nitrógeno también. Normalmente se suele utilizar, ahora veremos en las aplicaciones, para algunos tipos de herramientas, sobre todo el mecanizado de aluminio también. Luego veremos con más detalle lo que serían los PCD. PCD es diamante policristalino. Diamante, tal como conocemos el diamante en la naturaleza, no con el mismo aspecto, es un color negráceo, no es bonito para tema de joyería, pero sí que tiene las propiedades de dureza de 10.000 Vickers, por tanto, es la máxima dureza que podemos tener y que se encuentra hoy en día en cualquiera de los materiales, es el más duro de todos. Y este sí que veremos que hay unas aplicaciones concretas, veremos cómo se obtiene en unas condiciones a 1000 grados, unas condiciones un poco específicas, pero es importante verlo porque cada vez más se está utilizando fibra de carbono, se están utilizando composites, se está mecanizando mucho aluminio, tema aeronáutico, veremos que tiene una gran aplicación. Y también óxidos de silicio o silicios amorfos para temas de microelectrónica, para temas de algunos casos de dureza también, o aplicaciones pues, mucho más concretas. También se pueden obtener por CVD asistido por plasma a base partiendo del tetracloruro de silicio. Bueno, pues vemos aquí
Algunas de las aplicaciones, los DLCs que acabamos de comentar, se pueden aplicar en moldes de inyección. En el tema biomédico también, al ser carbono, es uno de los recubrimientos que está adaptado perfectamente para temas bio, tanto para implantología dental como para implantología protésica en trauma. En temas de competición también, aquí vemos pues, algunas aplicaciones, tanto en trauma como en competición. O sea que son realmente recubrimientos que cada vez más se están aplicando en más aplicaciones, en más sectores, son muy transversales. Veremos el PC del diamante policristalino, lo hemos dicho, ahora lo veremos un poco más específicamente a 1000 grados, sobre todo será para herramientas de corte sobre materiales que realmente aguantan a 1000 grados, será metal duro, sobre metal duro para herramientas de corte, pero específicamente para lo que sería mucho el sector aeronáutico. Lo veremos luego, un poco más con detalle. Fibra de carbono, sándwiches donde hay fibra de carbono, más titanio, más aluminio, o incluso plásticos reforzados con fibras de vidrio, fibras de carbono también, plásticos que son muy abrasivos. Ahí el diamante obtiene unos resultados muy buenos. Y luego recubrimientos base silicio, que son principalmente para algunas herramientas de corte, el nitruro de silicio, y para componentes en temas de microelectrónica. Eso sería principalmente las aplicaciones del CVD asistido por plasma. Más en concreto, si hablamos sobre el hot filament, el hilo caliente, digamos, CVD, veremos un poco cómo lo realizamos, es el que nos permite obtener diamante policristalino. Hay que ir a temperaturas de 1000 grados, a base de metano y de hidrógeno conseguimos la atmósfera, los reactivos, principalmente el carbono del diamante tiene que venir del metano, con el hidrógeno en unas condiciones también en principio de vacío, alto vacío y luego unas presiones bajas, y aplicando unas diferencias de potenciales elevadas entre lo que sería la zona donde está el sustrato, donde está la broca en este caso, veremos que a 1000 grados podemos aplicar y podemos conseguir una capa de diamante policristalino. No entramos mucho en detalle aquí, pero la preparación superficial pasa por muchas etapas. También hay que atacar el material base, hay que de alguna manera luego arenarlo, hay que crear una serie de hendiduras para que luego se amarre bien, hay que germinarlo con polvo muy fino de diamante para que luego el diamante crezca ahí. Por tanto, es complejo. La preparación superficial incluso está un poco bajo secreto industrial, no la dejan ver excesivamente. Solo se puede recubrir metal duro, ¿por qué no aceros? Porque a 1000 grados con estas capas y luego tener que volverlas a templar nos destruiría la capa y destruiría el recubrimiento. Por tanto, se suele aplicar solo sobre metal duro. Sabéis que el metal duro es un aglomerado de carburo de tungsteno con un apartado de cobalto, principalmente, luego hay otras variantes, y el tanto por ciento de cobalto además tiene que estar por debajo del 12%. No todos los metales duros son... es posible recubrirlos con PCD. Por tanto, es un poco más elitista este tipo de recubrimiento. Sigue siendo un CVD asistido por plasma, entramos todos los gases reactivos dentro, pero hay que aplicar esas descargas para que se forme el compuesto, en este caso muy concreto, del diamante policristalino. Los tiempos de proceso son largos y en algunos casos puede llegar incluso a aplicar 15 micras, depende del tipo de aplicación y el tipo de pieza y el tipo de geometría que tengamos entre manos. Aquí es lo que se ve en el interior del reactor. Aquí vemos los filamentos, en la fotografía posterior, los filamentos calientes, que son los que van dando, van aportando y van generando esos reactivos para que se forme el diamante. Y aquí a la derecha vemos las distintas capas múltiples que van dando, donde hay una capa de más rugosidad, otra de crecimiento nanocristalino, sobre todo para obtener el diamante, con la dureza del diamante, pero en estructuras, digamos, que crecen de distinta manera, más columnares en algunos casos, menos columnares en otros. La cuestión es que el diamante policristalino no hay muchas empresas que lo hagan en Europa, igual habrá 3 o 4 empresas, y sobre todo va para el sector aeronáutico. Mecanizado de componentes aeronáuticos, aluminio, fibra de carbono, compuesto sándwich, los polímeros reforzados con fibras, hileras de trefilado también se suelen recubrir, siempre estamos hablando de metal duro, herramientas para mecanizado de resinas, para baquelitas, mecanizado de óxido de circonio, que se utiliza mucho en el campo biomédico también, para algunas prótesis o componentes dentales, el mecanizado de grafito también, curiosamente carbono contra carbono pues también funciona bien, o sea que son unas aplicaciones un tanto más específicas. Veo que hay alguna pregunta sobre el PVD decorativo, si queréis podemos contestarla ahora y así damos un poquito de descanso
Me comentan, para PVD decorativo en piezas de latón, ¿afecta el espesor del latón a la tonalidad del recubrimiento? Es decir, si en la cámara mantenemos piezas de latón de diferente espesor, ¿tendría una tonalidad distinta? No, en principio, lo que sí hay que hacer es una buena capa de anclaje, pero el espesor del latón no nos da distintas tonalidades. En principio, se suele dar una capa de anclaje, en muchos casos suele ser un nitruro de cromo, que es de color metálico, digamos, y luego encima se aportaría pues, el nitruro de titanio, si queremos un color dorado, si queremos un color precisamente el latón pulido se puede hacer con nitruro de circonio, con los cuales tenemos el color del latón, pero también tenemos la dureza superficial que le da el nitruro de circonio. Pero en principio el espesor del latón no debería cambiar el color del recubrimiento. Nosotros no estamos tan especializados en temas decorativos, pero diría que en principio no tiene por qué afectar, porque el recubrimiento además va a tener esas 2-3 micras. En el caso del decorativo a veces se da solamente una décima de micra. Si el color y la tonalidad no es la misma, igual hay que aumentar un poco el espesor. Pero en principio, cuando formamos un nitruro de titanio, un titanio aluminio, un nitruro de circonio, el color ya viene dado por la naturaleza del compuesto y por tanto no afectaría para nada el espesor del latón. Si no, al final podemos comentarlo con más detalle si alguien tiene alguna inquietud más concreta sobre un tema específico. Bueno, y ahora quedaría hablar un poco sobre la última de las tecnologías. Creo que vamos bastante bien en tiempo. Como ya hemos hablado del CVD asistido por plasma, hemos hablado del PVD, ahora vamos a ir a temperaturas muy altas para obtener los compuestos, pero vamos a tener algunas características también comunes con las otras tecnologías. Por tanto, de alguna manera es ir linkeando un poco todas las tecnologías y ver qué puntos son parecidos. Aquí tenemos las temperaturas comprendidas entre 950 y 1000 grados. En este caso también para un metal duro no habría problema y de hecho todas las plaquitas de torneado que se utilizan suelen estar recubiertas con CVD térmico, con varias capas, nitruros, carburos, carbonitruros de titanio, normalmente óxidos de aluminio, son algunos de los compuestos comunes. Hay que ir a 1000 grados. Las capas están muy difundidas en el sustrato y, por tanto, lo resaltamos aquí, la adherencia es excelente. Cuando realmente ese esfuerzo de cizallamiento intenta desprender la capa del sustrato, los CVD térmicos, ir a 1000 grados, nos permite tener un anclaje perfecto. Claro, todo lo demás van a ser desventajas, o sea que por eso lo hemos resaltado. Los espesores pueden estar comprendidos entre 2 y 10 micras, depende del tipo de aplicación que nosotros busquemos la mejora superficial. Si la geometría es una geometría más suave, como son las matrices de embutición o de conformado, podemos tener entre 8 y 10 micras. Si la geometría es un poco más aguda, si digamos que es una geometría donde los ángulos son mucho más vivos, más de 2-3 micras no sería tan conveniente dar de capa, ¿no? Las durezas dependen del compuesto también. Si estamos haciendo un nitruro de titanio estaremos en 2200, 2500 Vickers. Si estamos en un carburo de titanio iremos a los 3500, 4000 Vickers. Depende de lo que estemos de alguna manera aportando del recubrimiento que nosotros estemos haciendo. Normalmente yo os diría que se suele hacer una capa de carburo de titanio inicial sobre un acero, sobre un metal duro, porque los mismos carburos ya empiezan a nuclear y ayudan a que vaya creciendo el recubrimiento porque son de una naturaleza parecida, y a veces se acaba con un nitruro de titanio o se pasa en una fase intermedia de carbonitruro de titanio y nitruro de titanio, porque el nitruro de titanio tiene un coeficiente de fricción algo más bajo, también tiene menos dureza. O sea que normalmente la capa, si alguien ha trabajado con CVD, que se habla la capa TIC-TIN, la capa TIC-TIN es carburo de titanio, nitruro de titanio, por tanto están ahí un poco los dos trabajando y es una capa muy común que se suele dar, la bicapa, digamos, de nitruro de titanio y carburo de titanio, en principio. En caso de los aceros, habrá que hacer un tratamiento térmico posterior de temple y revenido para volver a endurecer. La dureza de la capa ya la tenemos cuando hemos acabado el recubrimiento, enfriamos hasta temperatura ambiente, pero el material se nos ha reblandecido, lo hemos recocido. Por tanto, habrá que volverle a dar tratamiento térmico. ¿Esto qué supone? Pues esto supone de que a veces puede haber algunas distorsiones, ¿no? Si el material ya ha estado templado antes, si son materiales que se deforman poco, si son materiales polimetalúrgicos, la deformación va a ser menor. Pero en cualquier caso, una pieza que esté acabada a la micra, como puede ser una herramienta de corte o una pieza que esté pues, en centésimas, es difícil al final asegurar que esa medida se va a mantener. Es el problema que tiene, ¿no? Y luego, pues los recubrimientos principalmente CVD térmicos están aplicados a piezas sometidas a esfuerzos de compresión, a esfuerzos de cizallamiento. Vemos aquí algunos ejemplos, lo que serían las matrices, luego lo veremos también con un poco más de detalle, pero las matrices donde estamos conformando chapa de muy alto límite elástico, donde realmente no solo deformamos, sino que además hay que laminar las zonas donde estamos deformando, el punzón tiene que apretar mucho hacia la chapa, hay problemas de desgaste
muy elevados, a veces incluso las piezas si tienen, o sea, si la chapa tiene una dureza elevada, puede ser que si no desliza bien rompa. La tendencia a microsoldaduras son muy importantes, por tanto la capa cerámica evita las microsoldaduras, la dureza nos asegura el desgaste y la adherencia tan excelente que tiene el CVD térmico nos evita de alguna manera en que la capa se arranque fácilmente, ¿no? Por tanto, esa sería la gran ventaja de los CVDs térmicos. Bueno, aquí un poco el complejo de lo que hay, simplemente el comentaros de que cuando estamos... este sí era el reactor, ¿no? El equipo no vamos a detallarlo mucho, los gases van a entrar dentro, pero sí que, por ejemplo, el nitruro de titanio o el carburo de titanio necesita titanio. Aquí, en este depósito que veis, está el tetracloruro de titanio. El tetracloruro de titanio es un líquido además muy corrosivo. Cae una gota en el suelo, empieza a sacar una humareda y es espectacular, ¿no? Hay que tratarlo con mucho cuidado y... no vamos a hablar de peligrosidad, pero sí que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿eh? Entonces, en los trasvases, sobre todo, hay que tener mucha precaución. El nitruro de titanio le hacemos pasar una corriente de hidrógeno, se lo lleva, lo vaporiza y lo mete dentro del reactor ya como tetracloruro de titanio, pero gaseoso. Por tanto, ya tenemos que todos los reactivos, CVD, Chemical Vapor Deposition, ya todos los reactivos van a ser en forma de gas. Luego ya meteremos también dentro el nitrógeno, el metano para formar carburos, el nitrógeno para formar nitruros, metano y nitrógeno para formar carbonitruros. Ahí haremos luego las distintas variaciones, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Pues que todos los gases residuales, lo veremos ahora en la siguiente diapositiva, se nos va a formar cloruro de hidrógeno, que con la humedad forma ácido clorhídrico, que sería el salfumán que conocemos todo. Por tanto, esos gases habrá que lavarlos, que limpiarlos y no permitir que salgan a la atmósfera ni del taller ni a la atmósfera al exterior de lo que sería la nave. Por tanto, el trabajar con estos productos, estos precursores, se denominan, de los metales, trae una serie de problemas. O sea, la problemática principal es trabajar con todos esos reactivos, trabajar con mucho hidrógeno, trabajar con tetracloruro de titanio, el tener que lavar esos gases. Aquí veis la bomba que va aspirando, ya dijimos que estábamos trabajando a 200 milibares, la bomba que va aspirando todos esos gases y aquí hay sosa cáustica para neutralizar, hay una ducha de agua para que el cloruro de hidrógeno se vuelva ácido, luego hay que neutralizarlo, con un pHímetro estar controlando, es decir, diríamos, ahora que no nos oye nadie, estamos en familia prácticamente, que es un poco más... guarrillo este recubrimiento con toda la generación de residuos que hay que tratar todos. Lógicamente al exterior no salen, ¿no? Pero hay una serie de residuos que se van formando que hay que tratar. Y eso es lo que lo hace quizá un poco menos amigable, ¿no? Menos friendly. Así como el PVD es absolutamente limpio, el PaCVD también, porque son en vacío, o sea, los iones, todo queda dentro, cuando abrimos la cámara está completamente limpio. Aquí hay una serie de residuos que hay que tratar. No tiene ningún inconveniente, tampoco es tan complejo el tratarlos, pero diríamos que se forma un hollín, es un poco más sucio en general, ¿no? Bueno, aquí tenéis las reacciones un poco. Tetracloruro de titanio más hidrógeno, tenemos el titanio reactivo más cloruro de hidrógeno que habrá que luego neutralizar, lo veis aquí con sosa cáustica y dejarlo neutro. El titanio con el carbono del metano o del nitrógeno formará carburo de titanio, carbonitro de titanio, nitruro de titanio. ¿Por qué no tenemos tanta variedad de compuestos aquí? Porque los precursores es más complejo encontrarlos a nivel industrial. Diríamos que hay precursores estamos hablando de ese tetracloruro de titanio o ese tricloruro de aluminio que existe o el tetracloruro de silicio. Estos los hay y los hay a nivel industrial. El problema es cuando ya pretendemos tener pues algún compuesto a base de tungsteno y tal. Hay compuestos de estos, orgánicos incluso, pero son carísimos. O sea, un botellín de nada es carísimo. Por tanto, al final, industrialmente, en un horno que haga pues 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho, tenemos que buscar precursores que sean económicamente viables para hacer una producción. Por tanto, por eso tenemos menos variedad de compuestos. Así como en el PVD podemos evaporar distintos tipos de metales con una cierta facilidad y podríamos hacer una mezcla de 7 o 8 metales, tungsteno, más circonio, más aluminio, más lo que se nos antoje. Aquí es mucho más difícil de tener un líquido que contenga ese metal y que sea fácilmente vaporizable. Por eso los recubrimientos veréis que están especialmente basados en titanio, aluminio o silicio. Bueno, nitruro de titanio, carbonitro de titanio, carburo de titanio, veis aquí las durezas, aproximadamente los mismos valores que hemos visto cuando se obtienen por otras tecnologías. Por tanto, el compuesto una vez obtenido
es el mismo. Lo que varía, ya lo hemos dicho, a temperaturas tan altas es la difusión del recubrimiento en el sustrato y, por tanto, la adherencia. Y aquí vemos algunas aplicaciones más. Lo que sería el conformado de chapas, principalmente, es donde más se está aplicando. Conformado de chapas, sobre todo de alta resistencia. Esas chapas que ya están a 1200 megapascales, 120 kilos por milímetro cuadrado, que en Rockwell C serían unos 30 y tantos Rockwell C, pues son muy difíciles de embutir, de deformar. Es lo que realmente, aquí un pequeño inciso, es lo que realmente nos salva a nosotros cuando hay un crash con el coche, de que no se deforman fácilmente y todo el habitáculo, lo veis aquí en esta diapositiva, el habitáculo del coche va con chapas de alta resistencia. No solo los clase A, ya todos los clases desde hace muchos años. Entonces esto es lo que nos permite a veces ver algún accidente donde el coche ha quedado completamente arrugado, pero lo que es el habitáculo no. Por tanto, los ocupantes han salido ilesos. Pero eso cómo se consigue con unas chapas muy delgadas, pero de muy alta resistencia, un límite elástico muy alto, que realmente absorben ese choque. Claro, cuando partimos de una chapa plana y hay que deformarlo es cuando viene el problema. O sea, lo que es una ventaja para el usuario del coche es una desventaja para el matricero y para el estampador. Por tanto, ahí es necesario hacer este tipo de recubrimientos. Aquí tenéis un aro que prácticamente hace unos 500, entre 500 y 600 de diámetro. Mantener la planitud y mantener la ovalidad es complejo. Eso requiere también su librillo y cada maestrillo tiene el suyo. El conseguir que realmente para chapas, esto es para chapas de fabricación de ruedas, de llantas. Entonces, bueno, la colocación en el horno es importante, el material también, y hay que observar pues, muchos temas metalúrgicos para que no se nos deforme la pieza. Y si os fijáis un poco, no se observa tanto, pero veréis el pulido también. Para que estas chapas deslicen, lo que hay que hacer principalmente es pulir muy bien, sobre todo las zonas de trabajo. Bueno, ya como conclusiones, estamos prácticamente llegando a la hora del seminario, volver a repetir que son tecnologías todas ellas de vacío, alto o medio. En el caso del CVD asistido por plasma y el PVD tenemos muy alto vacío. En el caso del CVD térmico tenemos una presión reducida, pero también en vacío, que no son un baño químico. La preparación superficial es muy importante para que trabaje conjuntamente el sustrato con el recubrimiento en las mejores condiciones posibles. La temperatura de obtención permitida por el sustrato y también por el tipo de compuesto que queremos obtener nos condiciona cuál es la técnica que vamos a aplicar. Obtenemos compuestos metálicos, más en el campo decorativo, los metálicos a veces se utilizan también, o cerámicos, principalmente estamos buscando nitruros, carburos, óxidos, carbonitruros, por tanto siempre suelen ser cerámicos, es esa aportación que hace que cuando estamos trabajando nos encuentre metal con metal y nos evita las microsoldaduras, y tenemos lógicamente una elevada dureza al ser una cerámica. Los espesores de las capas son bajos comparados con otros recubrimientos, no vamos a centésimas ni a décimas, sino que estamos yendo y trabajando con micras. Precisamente el hecho de que sean tan duros hace también recomendable de que el espesor de capa no sea excesivo para que no haya problemas de fragilidad en el compuesto en sí. Y las características principales, hemos dicho, durezas elevadas, coeficientes de fricción bajo, resistencia al desgaste abrasivo y adhesivo, no se pegue el material, que no se desgaste por abrasión, y temperaturas de oxidación elevadas. Diríamos que cada vez más se están implementando en los sectores industriales, en distintos sectores industriales. Cada vez se oye hablar más de PVD, CVD asistido por plasma, quizá menos, pero también cada vez más se está introduciendo en la industria. Han dejado de ser todas estas tecnologías, esas tecnologías que prácticamente parecían de laboratorio y quirófano para estar en un taller de recubrimientos donde lógicamente hay que guardar mucho la limpieza, hay que tratar muy bien las piezas en cuanto a limpieza, en cuanto a preparación superficial, pero se ha desmitificado un poco el hecho de que en sus inicios estas tecnologías con tanta electrónica tenían que estar pues, prácticamente en un santuario y con una sala blanca. Eso hoy en día ya no es así. O sea, si alguien está interesado en visitarnos, se lo enseñaremos con mucho gusto y podréis ver de que sí, es complejo, sí que vamos todos con guantes, ahora con guantes y mascarilla, pero con guantes vamos siempre, con COVID o sin COVID, para no tocar las piezas con las manos y que hay que observar mucho la limpieza, pero no estamos trabajando en un quirófano. Pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestro interés y el dejarnos comentar sobre recubrimientos. Lógicamente es una charla, una presentación que no la podemos dar en casa nadie quiere hablar de recubrimientos, por tanto a nosotros cuando nos dejan hablar de estos temas pues nos va perfecto y casi diría que incluso nos ahorramos una hora de psicólogo porque de alguna vez sacamos todo lo que llevamos dentro y nos permite el comentar con vosotros pues todo nuestro mundo. Seguimos en contacto, tenéis aquí pues los mails, tanto nuestros como los de Talleres Mecánicos Comas. Cualquier duda que surja en un futuro pues intentaremos resolverla y agradecer una vez más que Talleres Mecánicos Comas nos haya dado la oportunidad de poder hablar un rato con vosotros sobre los recubrimientos y sobre lo que es nuestra actividad diaria. Gracias a todos.
No sé si hay alguna pregunta más en el chat. Si hay alguna pregunta, estamos encantados de poderla contestar. A ver, un momento. Desde Latón lo hemos contestado. Si se comenta qué valores, tanto por micras de difusión, puede alcanzar el recubrimiento sobre el sustrato en el proceso CVD. Bueno, es difícil decirlo, porque el CVD entra, pero no entra tampoco. Yo diría que estaríamos, no en tema de micras, igual habría que hablar un poco en tema de nanómetros. Yo no lo tengo evaluado exactamente cuánto penetra. Sí es verdad que se observa esa capa superficial, pero cuando se observa más que realmente ha difundido es cuando hacemos un test de scratch, es decir, con una punta de diamante rayamos sobre la superficie de una probeta, lógicamente, no de la pieza, una punta muy fina, y vamos aplicando cada vez mayor esfuerzo y vemos que realmente no salta el recubrimiento, no se delamina, no tiene ningún tipo de afectación hasta cargas muy elevadas. Entonces sabemos que realmente el recubrimiento está muy bien adherido. Y yo diría que micras no va a introducirse dentro no va a difundir micras dentro del sustrato, pero sí que a nivel de nanómetros entra dentro de lo que es el sustrato. Sí. No os podría decir exactamente. Micras yo creo que no llegaríamos a micras. ¿Qué tratamientos térmicos se aplican después de un CVD para volver a recuperar las propiedades mecánicas del sustrato? ¿Estos tratamientos no afectan al recubrimiento? Sí, esta pregunta es buena porque no deberían afectar al recubrimiento. Cuando estamos hablando de acero en un metal duro, cuando estamos recubriendo no tiene problemas porque el metal duro aguanta hasta los 1000 grados. Es verdad que algunas calidades de metal duro se pueden fragilizar a partir de 900 grados y hay que observar muy bien la cantidad de cobalto que hay para que no se diluya el carbono en el cobalto y se fragilice. Pero en principio, genéricamente hablando, el metal duro no tendría problemas, por tanto no hay que hacer ningún tratamiento posterior. Cuando estamos hablando de un acero de utillaje, un acero de herramientas, un acero rápido, hay que volverlo a templar y hacerle los revenidos pertinentes para que mantenga las propiedades mecánicas o vuelva a recuperar las propiedades mecánicas que tenía en un inicio. Por tanto, hay que hacerlo en condiciones de vacío y de muy buen vacío. O sea, ese temple no se puede hacer en condiciones atmosféricas. Ya normalmente estos aceros se suelen tratar en vacío, pero habría que hacerlo en un vacío y, si es posible, en un vacío que contenga una bomba difusora, es decir, que llegue a vacíos muy elevados, porque si hay contaminación en el horno o hay algún tipo de posibilidad de oxidarse, a 1000 grados el recubrimiento de carburo o de nitruro de titanio se nos va a oxidar y lo vamos a perder. Y es cierto que en algunos casos esto puede ocurrir. O sea, hay que preservar muy bien lo que es el horno de vacío y tenerlo en muy buenas condiciones. Incluso a veces con el tratamentista se habla de, oye, ¿qué carga has pasado antes? Pues una carga que no ha ido muy alta de temperatura. Pues a veces incluso es mejor esperar unos días que se haya hecho una carga a 1050, incluso si es una carga de acero rápido a 1180, 1200 grados, porque el horno queda completamente limpio y cuando metemos la pieza dentro no hay ningún contaminante que nos pueda atacar de alguna manera, pueda reaccionar con la superficie. Por tanto, es muy importante que el grado de vacío del horno de vacío que va a templar la pieza, el revenido igual no tanto, porque no llegaremos a temperaturas tan altas, pero en el temple sí es muy importante que el vacío sea bueno. Si no, puede llegarse a comer 5 y 6 y 8 micras de capa. Y eso yo lo he visto alguna vez, Se pierde la capa. O sea, perdemos el recubrimiento que hemos hecho si el vacío no es muy bueno y no se observa muy bien cuando estamos haciendo el temple. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sé que es una charla un poco densa, porque son 3 recubrimientos que prácticamente se podría hablar de ellos durante 2 horas por separado, ¿no? Hemos intentado sintetizarlo y aún así, yo viendo la presentación veía que era muy densa, que hay mucha información. Pero bueno, también intentábamos en una hora el poder dar una visión, pero no solo una visión a leve barniz, sino entrando un poco más en lo que serían las aplicaciones y en qué aplicaciones se puede aplicar una u otra, ¿no? Entonces eso hace que sea un poco más densa. O sea que ahí sí que tengo que pedir disculpas si ha sido un poco pesada, pero bueno, la intención era dar el máximo de información posible en una charla que dura prácticamente 1 hora. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos vernos en futuros seminarios o personalmente cuando sea posible en las instalaciones para poder mostrar lo que hacemos.